a ver en el curso de laboratorio, que es de séptimo ciclo, si mal no recuerdo, y es de hematología. ¿Ok? Ya entramos la semana pasada en la sección de hematología, comenzamos viendo un poco de sangre, ¿no? Generalidades de hematología y ahora vamos a ver hemostasia o coagulación. Mijail, ¿alguna vez habías escuchado hablar acerca de un coágulo o de un trombo? ¿Algún familiar de repente que haya tenido algún tipo de enfermedad asociado a estos términos? ¿O es nueva esta palabra para ti? Es nueva para mí. Ok, ok, te entiendo. Resulta, Mijail, que de acá a un año, cuando vayas al hospital, esto de acá lo vas a escuchar casi a diario. ¿Por qué? Porque así como es frecuente que nos hagamos heriditas en la piel, ¿no? Cuando, por ejemplo, te caes, te accidentas, te golpeas, igual, Mijail, a veces los vasitos sanguíneos se hacen heridita. O sea, como tú ya sabes por primeros auxilios, por ciencias básicas, una solución de continuidad en un vasito sanguíneo. Esa es una herida. ¿Qué pasa cuando yo tengo una herida en la piel? En una semana cicatriza, ¿verdad? Se forma ahí una costra. Ya, igual, Mijail, en los vasos sanguíneos, cuando se hace una herida, se tiene que formar como una costra encima. Entonces, ¿qué es esa costra? Es un cúmulo de células que van a taponar esa herida para que mi vasito deje de sangrar, o sea, deje de botar sangrecita, y por lo tanto se sane esa lesión. ¿Cómo se llama a ese conjunto de células o en general de sustancias que taponan esa solución de continuidad en mi vaso sanguíneo? Coágulo. Es un coágulo. Cuando un coágulo, un conjunto de células, de sustancias, taponan una herida, están ahí bien adheridas a la herida, se llama trombo. Pero ¿qué pasa si ya una parte de ese coágulo, que hay una parte de ese coágulo que llamamos trombo, que está adherido, una parte se despega? Así como cuando, por ejemplo, te quitas la costrita de la piel, ¿no? Somos un poquito mañosos, a veces nos quitamos la costra cuando nuestro cuerpo trabajó tanto por crear esa costra y nosotros ¡pum!, lo rompemos en un segundo. ¿Cómo se llama cuando quitamos una parte de ese coágulo y ese coágulo va a estar flotando por toda la sangre? Se llama émbolo, ¿ok? Se llama émbolo. Entonces vamos a ver acá. Esos son conceptos muy importantes. Mira, esto que ves acá, por ejemplo, esta es una venita. Acá no ocurrió una lesión, sino por X motivos, que lo vas a aprender más adelante, se formó un trombo. O mejor con esto, ¿ya? Se la Ya, aquí está. Entonces, mira, acá hay un trombo, pero mira, se despegó una partecita de ese coágulo adherido, o sea, trombo, y ¡plup!, se fue y está viajando por toda la sangre. Se llama émbolo. ¿Cuál es lo malo de estos émbolos? Que cuando encuentren una arteria chiquita, ahí se van a atorar, Mijail. Entonces, cuando se atora un émbolo, ¿qué va a impedir? El pasaje de la sangre. Y ese atoramiento que genera un émbolo genera dolor en la persona. Y eso ya lo vas a ver en cursos más adelantados. Vas a ver, por ejemplo, émbolo atascado en la arteria pulmonar. Se llama embolia pulmonar. ¿Ok? Émbolo, como hemos visto por acá, trombo, perdón, trombo, que está en una vena profunda, ¿no? En una vena profunda del cuerpo. Se llama trombosis venosa, porque está en la vena profunda. En este caso, este es un trombo arterial. ¿Ok? Y este es un émbolo de un trombo arterial. ¿Ok? Espero que se haya entendido, Mijail. Entonces, el día de hoy vamos a hablar justamente cómo se produce este coágulo adherido a la pared, o sea, cómo se produce este trombo. A ese proceso por el cual se forma un trombo cuando hay una lesión en mi pared o circunstancias X que
generan la producción de este trombo, a ese proceso se le llama hemostasia o coagulación. ¿Por qué coagulación? Porque es proceso de formación de un coágulo. ¿No? Su mismo nombre lo dice. ¿Y por qué hemostasia? Porque el sufijo estasia, Mijail, significa stop, detener algo. Estasia, stop. Y hemo quiere decir sangre, sangrado. Entonces, hemostasia es este proceso por el cual se forma un trombo y se detiene un sangrado por esa heridita que se produjo. Mijail, hasta ahí, ¿estás súper atento, 100% entendible o hay algo que no hayas entendido? Sí, sí, todo entendido hasta ahora. Excelente, ya, hasta ahora. Poquito a poquito vamos viendo más complejo, ¿ya? Entonces, este proceso consta de dos fases. Como ves acá, hay muchas células, ¿no? Muchos glóbulos rojos. Le voy a hacer un zoom. A ver, un toque. Uy, no, no se puede hacer zoom. Ya. Como ves acá, aquí, hay muchas células, glóbulos rojos, ya, pero antes de que los glóbulos rojos taponaran esta lesión, primero han llegado muchas plaquetas. Mijail, ¿tú te acuerdas de histología? ¿Las plaquetas de qué célula derivan? ¿Cuál es la célula madre de las plaquetas? Mijail o Marcela, cualquiera puede responder. En la médula ósea ustedes saben que se forman las células de la sangre. Una de ellas son las células llamadas, comienzan con M. Y estas células tienen pedacitos, o bueno, se rompen en pedacitos, y cada pedacito se llama plaqueta. ¿Cómo se llama esa célula gigante, esta célula mega gigante que me produce pedacitos llamados plaquetas, ¿saben? Mijail o Marcela. Si no saben, me puede decir, no sé, para... Megacariocitos. Muy bien, los megacariocitos. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Mega son gigantes, cito, célula gigante, y tiene que ser gigante para que se rompen pedacitos y todos esos pedacitos se llaman plaquetas. Entonces, esas plaquetas son las primeras que llegan acá, ¿ok? Pero antes de que lleguen las plaquetas, el vaso sanguíneo hace algo estratégico. Imagínate que todo esto es el vaso sanguíneo, este chiquito, ya, y que la lesión es toda esta de acá. Es una lesión muy grande. Entonces, ¿cuántas plaquetas se tendrían que agregar acá? ¿Cuántas plaquetas se agregan acá para taponar el sangrado o para detener el sangrado, para la hemostasia? Se tendrían que agregar muchísimas, muchísimas. Nosotros no queremos perder muchas plaquetas, consumir muchas plaquetas. Entonces, lo que hace el vaso sanguíneo estratégicamente es lo siguiente. Si la lesión es todo esto de acá, el vaso sanguíneo se va a contraer. El músculo del vaso sanguíneo se va a contraer, de manera que se van a acercar los bordes. Se van a acercar los bordes de la herida, de la solución de continuidad. O sea, la herida se va a hacer más chiquita porque el músculo está más contraído. El músculo es este, supongamos. El músculo se contrae y ahora la herida está más cerradita. Ya, luego de esa vasoconstricción arterial, recién ocurre la agregación plaquetaria. ¿Y por qué las plaquetas se agregan acá? Porque las plaquetas ahorita mismo, Mijail y Marcela, ahorita mismo por su sangre, están paseándose cientos, miles de plaquetas. Si se acuerdan la clase pasada, tenemos aproximadamente de 145 a 450.000 plaquetas. ¿Ok? Perdón, 245, 250, 450.000. Ya una proxy. Pero esas plaquetas ahorita en tu sangre están produciendo trombos, Mijail, Marcela. No, porque tú ahorita no tienes ninguna lesión en tu vasito. ¿En qué personas producen trombo? En personas que tienen lesión. O sea, la generación de una lesión en el vaso activa a las plaquetas. Entonces ahí ya vemos dos pasos por los cuales se está iniciando la formación de ese trombo. La vasoconstricción local, obviamente, en el vaso sanguíneo dañado, y la activación de las plaquetas.
¿Cómo se activan las plaquetas? Por sustancias que la célula que se ha dañado acá, ¿ok? La célula endotelial genera estas sustancias y llama a las plaquetas. Es como un llamado de auxilio. Esas sustancias son las citocinas proinflamatorias. Entonces, esta primera fase en la cual se activan las plaquetas, se agregan las plaquetas en ese lugar donde se produjo vasoconstricción para reducir el sitio de sangrado, se llama agregación plaquetaria. Súper fácil, chicos, súper fácil. Entonces, ahora lo vamos a ver con mayor detenimiento acá. A este proceso de hemostasia primaria, entonces, ¿qué me va a formar? Me va a formar un trombo blanco. ¿Y cómo que trombo blanco? ¿Qué era un trombo, Mijail? Un trombo era el conjunto de sustancias, células, en general sustancias que taponan una herida y están adheridas a la pared, ¿cierto? Ya, pero hasta el momento, este trombo solo es un trombo de plaquetas, ¿cierto? Porque hasta el momento solo te he mencionado que se han agregado plaquetas. ¿Plaquetas de qué colorcito son? Más claras, blancas, ¿ok? Entonces, a ese trombo que se genera en el proceso de la hemostasia primaria, o sea, en esta primera fase, se llama trombo blanco. ¿Cuál es lo primero qué es lo primero que ocurre? La vasoconstricción. ¿Qué genera la vasoconstricción? El sistema nervioso simpático estimula las células para la vasoconstricción, valga la redundancia. También otras sustancias que generan vasoconstricción son el tromboxano A2 y la serotonina, la 5-hidroxitriptamina. Este sitio donde ocurrió la lesión va a exponer a estas fibras colágenas y también a sustancias que se llaman factor de von Willebrand. Muy importante, chicos, por favor, muy atentos acá. ¿A qué me refiero con que lo va a exponer? Imagínate que tienes, ¿no? Ahorita estás en un primer piso de una casa y tienes muchas losetas, ¿no? En el piso hay muchas losetas. Debajo de las losetas que hay tierrita, tuberías, ¿ok? Hormiguitas, ya. Entonces, ¿qué pasa si se rompe una loseta? Se rompe la loseta y se sale. Ahora, ¿a qué me veo expuesta? A la tierrita, a las tuberías. Ya, a eso me refiero. Que cuando se lesiona una célula endotelial, una célula del vaso sanguíneo, que es como una loseta de un piso, se expone lo que está abajo. O sea, las fibras, las sustancias del tejido conectivo de soporte. Esto que estamos viendo acá de color amarillo es tejido conectivo y esto que estamos viendo como un amarillo más oscurito son fibras del tejido conectivo. ¿Ok? Y en ese lugar, en ese tejido conectivo, hay un factor que es el factor de von Willebrand. Y el factor de von Willebrand, al exponerse, va a permitir que a ese factor se unan las plaquetas. En conclusión, cuando las plaquetas se agregan acá en la pared, no se unen o no se agregan por agregar, sino que se unen primero a este factor de von Willebrand. Como están viendo acá, esto que parece como una gotita de agua es el factor de von Willebrand, y esto que está acá, como si fuese una pinza de un cangrejo, es el receptor de la plaqueta que se va a unir a ese factor. ¿Cómo se llama ese receptor? Se llama receptor de glicoproteína 1B. La glicoproteína 1B entonces se une al factor de von Willebrand expuesto por el tejido conectivo en una lesión. Ahora, ¿cómo yo sé que una plaqueta está activa? Miren, esto es lo que les decía, esto es una plaqueta tranquilita que ahorita mismo está en tu sangre con su receptor. Pero cuando se activa por las citocinas, por ese llamado de auxilio de mi endotelio, estas plaquetas comienzan a expresar o comienzan, mejor dicho, a cambiar su forma. ¿Se dan cuenta ahora cómo se ha transformado esta plaqueta que parece como un pulpo? Ya, esas extensiones de la plaqueta se llaman pseudópodos. Son como piecitos. Imagínate que extiende como brazos, piernas, para venir acá y unirse al factor de von Willebrand con este receptor. También esto es pregunta de examen. ¿Ya? Una vez que las plaquetas se adhieren acá al factor de von Willebrand con este receptor de glicoproteína, comienzan a sintetizar y secretar esto que está acá, la adenosina fosfato, la ADP. La adenosina fosfato va a unirse a más plaquetas. ¿Para qué? Para activar a muchas más plaquetas. ¿Cómo se llama este receptor del ADP? Este nombre complejo, P2Y12, que no se lo memoricen, simplemente el receptor de ADP.
Al responder al ADP, estas demás plaquetas van a sintetizar la glicoproteína 2B. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la 1B que se une al factor de von Willebrand? Ya. Ahora, las nuevas, o sea, las que recién están llegando, sintetizan otra glicoproteína, la 2B slash 3A. R es de receptor, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? Porque hay una sustancia en la sangre que se llama fibrinógeno. El fibrinógeno, miren cómo acá, esto que está de moradito es el fibrinógeno, se une a la plaqueta, pero para unirse a la plaqueta necesita el receptor. Entonces la plaqueta se une al fibrinógeno mediante el receptor glicoproteína 2B3A. ¿Y por qué eso es importante? Porque al unirse a ese fibrinógeno, otra plaqueta con otro receptor glicoproteína 2B3A se va a unir al mismo fibrinógeno. Entonces, miren lo que ocurre acá. Es como si las dos plaquetas fueran como niñitos, como si esto fuese, no sé, un chupetín, y cada niñito está extendiendo un brazo para agarrar al mismo chupetín, ¿ok? Las dos plaquetas están agarrando el mismo fibrinógeno mediante su mismo receptor de glicoproteína 2B3A especial para ese fibrinógeno. Y al otro lado, ¿por qué están unidas? Están unidas hacia el factor de von Willebrand por el receptor de glicoproteína 1B, el que ya vimos hace un momento, ¿cierto? Entonces, en la agregación plaquetaria, repitiendo todo, lo primero que ocurre, vasoconstricción estimulado por el sistema nervioso simpático y por las otras sustancias, tromboxanos, 5-hidroxitriptamina, etc. Segundo paso, se unen plaquetas al factor de von Willebrand que está en el tejido conectivo expuesto. Tercer paso, plaquetas adheridas al factor de von Willebrand atraen a más plaquetas para unirse a ellas mediante el fibrinógeno y empleando su receptor de glicoproteína 2B3A. ¿Qué otra cosa se necesita para a la activación de las plaquetas y su agregación? El calcio. Que el calcio hace que las plaquetas funcionen. ¿Qué más se necesita para que las plaquetas sean estimuladas para unirse entre sí? Aparte de, a ver, recapitulando o dándoles un dato en específico. Yo sé que la plaqueta se ha estimulado por la ADP para sintetizar la glicoproteína 2B3A. Chévere. Pero ¿quién les dice que se agreguen entre ellas? El tromboxano A2. Aparte de que el tromboxano A2 promueve la vasoconstricción junto con el sistema nervioso simpático, ustedes ya saben para qué, el tromboxano A2 promueve la agregación plaquetaria. ¿Ok? Bien. Chicos, y así se formó el trombo blanco por la hemostasia primaria, o sea, un conjunto de plaquetas adheridas entre sí y adheridas al tejido conectivo expuesto. Mijail, Marcela, ¿se entendió al 100% o hay algo que no entendieron? Ya Marcela dice que sí, Mijail. Ay, Mijail se fue. Mijail, ¿estás ahí? Mijail. Ya, bueno, continuamos. Entonces, ahí terminó el trombo blanco. Ahora vamos al trombo rojo. O sea, ahora a las plaquetas le van a acompañar los glóbulos rojos, incluso pueden venir acá leucocitos, y este trombo rojo se caracteriza porque ahora las plaquetas van a estar con una malla de fibrina. ¿Qué es esto de la malla de fibrina? Eh, ya. Imagínate, Marcela, tú que estás acá atenta, que esto te quieres hacer una cola de caballo. Entonces agarras todo tu cabello, pero si solo agarras el cabello con la mano, ¿qué pasa si yo lo suelto? Todo el cabello se suelta, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer para fijar el cabello en un solo lado? Tengo que agarrar como si fuera un pegamento, una liga, y ya se queda en un sitio, ¿verdad? Queda ahí la cola de cabello. Ya. Igual acá. Yo puedo tener adheridas miles, cientos de plaquetas, cientos de glóbulos rojos, cientos de leucocitos que están taponando la herida.
Pero ¿qué pasa? Que en la sangre hay mucho flujo de sangre, obviamente. Hay flujo de líquido, de eritrocitos, entonces golpean a este trombo que se está formando y lo pueden romper, ¿ok? Es como esa costra que a veces aparece, bueno, producto de la cicatrización en la piel. ¿Y qué hacemos con esa costra? Pues la removemos, ¿no? A veces nos rascamos y se remueve. Ya, igual, eso puede pasar acá. La costrita que se ha formado, o el trombo, mejor dicho, que se ha formado, se puede eliminar fácilmente. Entonces, para evitar que se elimine, agarramos como una liga, como esta liga que hemos visto en la cola de caballo, o como un pegamento que se coloque sobre todas estas plaquetas, sobre todos estos eritrocitos, para que se quede ahí fijo, como una malla. Es como una malla esa liga. Que mira, todos estos hilitos que ves se llama fibrina. Y su objetivo es hacer fijo o más fijo el trombo. ¿Ya? Pero para que esa fibrina se forme, es necesaria toda una cascada de eventos. ¿Qué es esto de una cascada de eventos? Es como este juego de postas, no sé si han visto, Mijail, Marcela, este juego de postas en el cual corre la persona uno, le agarra, le alcanza una posta a la persona 2, luego la persona 2 le alcanza una posta a la persona 3 y luego así. O sea, para que la persona 4 se active, ¿qué necesito? Que la persona 3 se active. Para que la persona 3 se active, ¿qué necesito? Que la persona 2 se active. Para que la persona 2 se active, ¿qué necesito? Que la persona uno comience todo. A eso me refiero con que es una cascada de eventos, es un evento uno tras otro. Entonces, dejando de hablar de personitas, suponiendo que el resultado 4 es la fibrina ya activa. Antes de llamarse fibrina, se llamaba fibrinógeno. Recuerden que todo lo que termina en nógeno es una sustancia inactiva. El fibrinógeno en tu sangre está. Ahorita mismo, Mijail, Marcela, el fibrinógeno está en su sangre. Pero el fibrinógeno que está en su sangre está formando fibrina, no, porque no es estimulado con esta cascada. ¿Ok? Entonces, cuando termina la cascada, el objetivo de esta cascada que me va a terminar el proceso de coagulación, por eso se llama cascada de coagulación, que es que el fibrinógeno se active en fibrina. Y para que el fibrinógeno se active, ¿de qué persona necesita? De la persona 3. Pero para que la persona 3 se active, ¿de qué persona necesita? De la 2. El 2 para que se active del 1. Y así sucesivamente, incluso son muchos más. A cada personita que se activa uno tras otro, o a cada sustancia que se activa uno tras otro, haciendo esta cascada de la coagulación que me termina en fibrina, se llama factores de coagulación. ¿Ok? Eh, Marcela, Mijail, 100% claro. Ya, excelente, Marcela, gracias. Entonces, acá estamos viendo que hay aparentemente 13 factores de coagulación. Este es el listado, ¿ok, Marcela? De personitas, de factores. Pero en realidad, si te das cuenta, no existe un factor 6 de la coagulación. O sea, a lo que voy, así como acá vimos que eran 4 personitas, ya, mira, date cuenta que en realidad son 12 factores de coagulación que uno tras otro se van a activar. El primer factor de coagulación tiene ese número de primer factor de coagulación porque es el más importante y justamente es el que más abunda. Es ese fibrinógeno que se va a activar en fibrina. ¿Ok? Eso memorízalo, por favor. Eh, ya. ¿Qué es lo que tienes que saber de los factores de coagulación? Todo está acá. Primero vamos a hablar qué son cada uno. ¿Ok? ¿Qué son? Proteínas, son nutrientes, ¿qué cosas son? Entonces, ya vimos que son 12, no existe el 6. Y como ves acá, todos son proteínas, excepto el factor 4. El factor 4 es calcio. El calcio no es una proteína, ¿ok? Otro dato que también lo preguntan. Las proteínas son, perdón, estos factores de coagulación, todos son producidos por el hígado, excepto el calcio. El calcio no lo produce el hígado, y excepto el factor 3.
El factor 3 está en tus mismos vasos sanguíneos, ahí donde te dije que estaba la herida, ya ahí un costadito está el factor tisular, ¿ya? Entonces no es producido por el hígado. Ahora, otro dato. ¿Qué factores de coagulación son producidos por la vitamina K? Los factores de coagulación 10, 9, 7 y 2. O sea, vas a usar la memotecnia 1972. ¿Y qué quiere decir que son dependientes de vitamina K? Que necesitan esa vitamina para sintetizarse. O sea, personas que tengan un déficit de vitamina K en su cuerpo o en su hígado no van a poder sintetizar estos factores de coagulación, no van a poder formar trombos y por lo tanto su vasito sanguíneo nunca se va a sanar, o mejor dicho, va a demorar en sanarse y la persona va a sangrar más tiempo. No queremos eso, ¿verdad? Entonces, la vitamina K es muy importante. Ya. Ahora, ¿por qué vías se activan? Hay dos vías. Es como si la cascada la dividieses en dos. Es como si estas personitas compitieran con otras personitas. Imagínate. Pero en algún punto la competencia se une para que ambos activen al fibrinógeno en fibrina. ¿Ok? En algún punto. Entonces son dos vías diferentes, ¿no? Inician por caminos diferentes, pero luego terminan uniéndose para un mismo objetivo. ¿Ok? Entonces, tenemos a la vía intrínseca y tenemos a la vía extrínseca. ¿Cuál es la diferencia? La vía extrínseca es aquella que se activa cuando hay un trauma en un vaso sanguíneo y ese trauma genera exposición del factor tisular, el factor 3, también llamado tromboplastina. Entonces, vía extrínseca es afuera de mi cuerpo, un trauma. En cambio, la vía intrínseca es dentro de mi vaso sanguíneo, algo está presente que me activa la cascada de coagulación. ¿Cuál es ese algo que está dentro de mi vaso sanguíneo? La membrana basal, el colágeno. ¿No? Ese colágeno expuesto, esa membrana basal, ese factor de von Willebrand-Mendoza, las plaquetas, eso está dentro de mi vaso sanguíneo, no fue producto de un trauma. Entonces, eso estimula cada uno por su lado a diferentes factores de coagulación. Vamos a comenzar por la vía extrínseca. El factor tisular va a activar al factor 7, que es la proconvertina. No te tienes que memorizar los nombres, Marcela y Mijail, para nada, pero nada más tenerlos en cuenta. Este factor 7, cuando se activa, o cualquier factor de coagulación cuando se activa, le van a agregar la letra A. Entonces sería ahora un factor 7 activado, o sea, la A de activado. Por otra parte, la vía intrínseca se activa primero el factor 12 en 12A. Y ahora, como cascada, este factor 12A activa a un factor 11. ¿En qué? En 11A. Este factor 11A va a activar, como está activo, a un factor 9 en 9A. Y juntamente el factor 7A y el 9A activan al 10. ¿En qué? En 10A. También el factor 8, que se convierte a factor 8A, es de la vía intrínseca porque también le permite al factor 9 y al factor 7 activar al factor 10. Ya, yo sé que es como un trabalenguas, pero simplemente acá lo más importante es que vía extrínseca, factor tisular. Intrínseca, no. El factor 5 se va a activar en factor 5A y la unión del factor 10A con el 5A, acuérdate porque es 10 entre 2, 5, convierte a la protrombina, que es el factor número 2, en trombina. O sea, convierte al factor 2 en 2A. Pero su nombre especial es trombina, ¿no? Pro quiere decir que va a convertirse en trombina, pero todavía no es un pro todavía. Trombina es cuando ya está activada. Esta trombina es la que al final de todo me va a permitir convertir al fibrinógeno en fibrina. ¿Ok? Y esa fibrina va a formar esa malla, porque las fibrinas son como hilitos, como liga, va a formar esa malla que me va a estabilizar el trombo. Resulta que si ya el trombo cumplió su función, si ya el vasito está curado, necesito la fibrina, necesito el trombo y ya no necesito trombo. Entonces, ¿qué hago con esa liga? ¿Qué hago con ese pegamento? Lo rompo.
¿Y cómo se rompe la fibrina? El factor 3C se activa en 13A y este 13A lo rompe lapsus. Acá todavía no es la ruptura. Pero bueno, si quieres saber acerca de la ruptura, tiene que venir la plasmina. Sí, lapsus. Eh, ya, la plasmina. Ya la plasmina rompe acá la fibrina cuando ya no quiero trombo. Pero volviendo al tema de la fibrina, antes de que se rompa, la fibrina ahorita, como ves acá en estos dibujitos que estoy pintando, la fibrina está suelta. Pero yo no creo que esa liga esté suelta, yo creo que esa liga esté bien ajustada, o sea, que la fibrina no esté cada hilito por su lado, sino que formen como una malla, así, una malla que adhiera bien el trombo. Entonces, para que forme como una malla, ahí es que interviene el factor 13A, ¿no? Cross-linked son enlaces cruzados de fibrina. A ver. Mijail, Marcela. Hasta el momento todo ok. Mijail, ¿estás ahí? Marcela, ¿estás ahí? Ya, excelente. Entonces, ya pasó el proceso de formación del trombo, ya lo saben. Y ahora vamos a ver qué pasa después de que ya no necesito el trombo. Ya les di un alcance. El plasminógeno se activa a plasmina y esa plasmina es como una tijerita que rompe la fibrina. A todo este conjunto de sustancias que rompen la fibrina, ¿cómo se le llama? Sistema fibrinolítico. Lítico viene de lisis, de romper. Luego está el TPA, UPA, X2A, X1IA y la calicreína. ¿Qué son todos estos? También sustancias fibrinolíticas. El TPA es la sustancia más conocida, incluso es un medicamento que se usa para romper trombos. Es el factor eh, tisular activador de plasminógeno. T tisular, P plasminógeno, A activador. La la UPA es la uroplasmina. Tiene también la misma función, romper el trombo. ¿Ok? Todos tienen la misma función. Este UPA se llama también uroquinasa. Ahora, ¿qué es el sistema fibrinolítico? Perdón, antifibrinolítico. Es aquel sistema que inhibe la fibrinólisis, o sea, inhibe la lisis del trombo. ¿Y cuándo está activo el sistema antifibrinolítico? Cuando obviamente yo quiero todavía que haya trombo. Yo no voy a formar un trombo para que inmediatamente lo rompa, ¿no? Yo quiero formar un trombo y quiero que se mantenga un tiempo ese trombo. Algunos días, algunas horas, de repente semanas incluso. Entonces, para que el trombo se mantenga, estas sustancias del sistema antifibrinolítico van a impedir que ese sistema de fibrinólisis actúe. ¿Cuál es ese sistema? La alfa-2 antiplasmina y la PAI1. ¿Qué hace específicamente la alfa-2 antiplasmina? Como dice su nombre, antiplasmina inhibe la plasmina. O sea, no hay tijerita que rompa la fibrina. ¿Qué hace el PAI1? Inhibe a la uroquinasa y a la TPA, a la UPA y a la uroquinasa. Muy bien. Entonces, una vez hecho eso, ya podemos pasar a la sección enfermedades. Ah, no. Acá hay otra imagen para que puedan esquematizar todo en uno solo. Ya. Entonces, esto es lo mismo que ya hemos visto, solo que es otro esquema ya con el sistema fibrinolítico. Por ejemplo, acá están viendo el plasminógeno convertirse en plasmina, ¿verdad? Ya, pero ¿se acuerdan de la alfa-2 antiplasmina? ¿Qué hacía? Inhibía la formación de plasmina. ¿Y la plasmina qué es? La tijerita que rompe a la fibrina en pedacitos, ¿no? O sea, corta esa malla de fibrina. Ya. Pero en cambio, si yo quiero que el plasminógeno esto se convierta a plasmina para lisar, para romper con esta tijerita el trombo, ¿cómo ese sistema, o qué sustancias forman ese sistema fibrinolítico? El TPA, también llamado alteplasa, y el UPA
o uroquinasa. También hay otros como el RTPA, es el mismo mecanismo, el streptokinase es el mismo mecanismo. Todos que hacen suman para la formación de la plasmina, o sea, la tijerita. ¿Cuáles son los que inhiben a esta conversión de la tijerita? Los del sistema antifibrinolítico. ¿Y cuáles eran esos aparte de la alfa-2 antiplasmina? El PAI, el inhibidor activador del plasminógeno, el PAI-1, inhibe, como mencioné, a la anteplasa y uroquinasa. Eh, y volviendo al sistema fibrinolítico, recuerden que la calicreína forma parte de ese sistema que me permite formar plasmina para la fibrinólisis, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora que ya hemos entendido todo eso, vamos a ir a las enfermedades de la hemostasia y la coagulación. Yo puedo tener una alteración en la fase 1, o sea, en la fase, la hemostasia primaria puede estar fallando, o puedo tener una alteración en la hemostasia secundaria. ¿Cuáles son las alteraciones en la... perdón. Todavía no vamos a ver enfermedades, lapsus. Primero vamos a ver cómo se regula la hemostasia primaria. Así como la hemostasia secundaria se regula con el sistema fibrinolítico, igual la hemostasia primaria se regula con estas sustancias de acá, que son básicamente los antagonistas de lo que ya hemos visto. ¿Te acuerdas, Marcela, que vimos al principio que ocurría algo con los vasos sanguíneos? ¿Te acuerdas que era vasoconstricción o vasodilatación? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda qué ocurrió con el vasito sanguíneo cuando sufría la lesión? ¿Vasoconstricción o dilatación? Muy bien, Marcela, vasoconstricción. Entonces, si ya se acabó la formación de ese trombo, ya no tengo por qué seguir en la vasoconstricción. Entonces, ahora voy con la vasodilatación. Y eso se da por el óxido nítrico, que se sintetiza por estas células endoteliales, mandan el óxido nítrico a la célula muscular por un sistema hace que ese óxido nítrico estimule la vasodilatación. Otra cosa, ¿recuerdan el ADP? Que era un estímulo que mandaban las plaquetas ya activadas a más plaquetas para que se unan entre ellas con el fibrinógeno, el receptor glicoproteína 2B3A. Ya, ya no necesito ADP, ya no quiero plaquetas porque ya se terminó todo el proceso, ya se curó la arteria, todo chévere. Entonces, la enzima ATPasa rompe ese ADP para frenar ahí el estímulo. También recuerden que la prostaglandina I2 estimula la vasodilatación y además ejerce el efecto contrario al tromboxano A2. O sea, la PGI2 inhibe la agregación plaquetaria. Inhibe. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se regula la hemostasia secundaria? Ya les mencioné un poco acerca del sistema fibrinolítico, pero también hay otras proteínas que regulan la hemostasia secundaria, que son la proteína C y la proteína S. ¿Ok? Entonces, estas proteínas, estas sustancias son anticoagulantes. Que ojo, no confunda con el sistema fibrinolítico. El sistema fibrinolítico agarra la malla de soporte, es como si agarrara la liga de tu cabello y lo corta. Entonces ya esa liga no funciona, no da soporte. Pero la anticoagulación es eso que impide que continúe la cascada. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que personita 1 activa a la personita 2, personita 2 activa a la personita 3? Imagínate que esta sustancia proteína C actúa acá, en la persona 2. Lo inhibe. ¿Qué pasa con la cascada? ¿Va a seguir? No va a seguir. Si no sigue la cascada, ¿se va a formar fibrina? No. Entonces, cuando se inhibe este proceso de cascada de coagulación, ahí se habla de anticoagulación. Si se rompe la fibrina, se llama fibrinólisis. ¿Ya? Si se impide la fibrinólisis, antifibrinólisis. ¿Ya? ¿Dónde actúa la antitrombina? Tres. En tres factores. Acuérdate, antitrombina 3 en tres factores. En los factores de coagulación 2, en el 10 y en el 9. Si inhibo el factor 2, no tengo cómo se active acá
la protrombina en trombina porque está inhibida. Entonces es un inhibidor de la cascada de la coagulación. Si inhibo el factor 10 que está por acá, no tengo cómo se active la protrombina en trombina igual. Y si inactivo el factor 9, no tengo cómo continuar la vía intrínseca. ¿Sí? Entonces, esos son anticoagulantes. Por otra parte, la proteína C y la proteína S también inhiben esa cascada, pero actúan sobre otros factores. Actúan sobre los factores 5 y el 8, ¿no? Proteína C y S son dos factores. ¿Qué sustancia regula la proteína C y la proteína S? La trombomodulina. Sí, la trombomodulina. Vamos a ver por acá. Aquí está. Esta de acá es la trombomodulina, es una sustancia del endotelio que modula la cascada de coagulación porque activa la proteína C y la proteína S, como ves acá. La proteína C y S activas, ¿qué hacen? Inhiben al 5 y 8. Por lo tanto, modula, o sea, inhibe la cascada de coagulación. Igual que la antitrombina. Por algo se llama antitrombina 3, ¿no? Como vieron acá, inhibe la formación de trombina. Entonces, antitrombina 3. ¿Y por qué el 3? Porque son tres factores de coagulación. ¿Ya? Entonces, ahora sí, chicos, antes de entrar a las enfermedades, ¿tienen alguna pregunta? ¿Todo claro, Mijail, Marcela, todo claro? Todo claro. Ya, genial. Quiero presentarles mejor unas preguntas antes de ir con las patologías, ¿ok? Si me permiten. Ya. A ver, les voy a copiar la pregunta acá. Chicos, ahí pueden ver el chat. Chicos, ahí pueden ver el chat. Ahí así. Ya, a ver, primera pregunta. Un mediador. Mejor se lo pongo como pregunta de frente. A ver, vamos a ver si hay opción de pregunta. No, no sé cómo poner la pregunta acá. Mm, Un segundito para ver si le encuentro el truco y si no le encuentro ya. Continuamos. No, no me gusta. Ya bueno. Entonces, pregunta libre nomás. Porque no encuentro cómo. Ya, primera pregunta. Bueno, levanta su mano o respondan de frente, no importa. Un mediador importante de la hemostasia primaria es A, trombomodulina. B, factor tisular. Porque acaso no lo estoy sacando de mi cabeza, estoy copiando exámenes, solo que ahí se ve la respuesta, entonces no les puedo mostrar. Mm, Ya, ¿cuál es la respuesta, chicos?
Mijail o Marcela. Cualquiera de los dos. Si en caso no están seguros de su respuesta, igual mándenla para saber que están ahí o al menos que tienen una opinión y así avanzar. Mijail dice la D. Excelente, Mijail, es la D. Recuerden, el factor de von Willebrand se expone por ese tejido conectivo debajo del endotelio, ¿no? Ya. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la respuesta, chicos? ¿Cuál participa directamente en la adhesión de plaquetas al endotelio dañado? Marcela dice la B. Fibrina, no, no es la fibrina. La D, sí, es la D. Entonces, a ver, no le puedo compartir ahorita en pantalla porque si no van a ver las otras preguntas, pero esto, básicamente acuérdense que para que las plaquetas formen ese trombo blanco, no ese, eso primero que se forma, necesitan del factor de von Willebrand que está en el tejido conectivo y de su receptor de glicoproteína 1B. ¿Ok? ¿Cuál es la respuesta, chicos? Mijaín, Marcela, ¿cuál creen que es la respuesta? Hígado, muy bien, muy bien. ¿Excepto cuáles? A ver, Mijaín, haciéndote ya una pregunta un poco más tranca. Habían dos que no venían del hígado. Y justo esos dos están por acá. No, perdón, solo uno de ellos está ahí. Habían dos. Había uno que no tenía nada que ver con una proteína. Era como, a ver, te doy pista, era como similar al potasio o al sodio. Y el otro está por acá. Eran dos que no se formaban en el hígado. Al menos dame uno, Mijailo, si no te acuerdas, me dices igual. No, no me acuerdo. Vamos, chicos, no quiero pasar a patologías o enfermedades sin que sepan bien este tema. Marcela, ¿tú sabes cuáles eran esos dos que no eran del hígado? Ya les di una pista. Es una sustancia que es como si yo les dijese, claro, muy bien, el factor 4 y el factor tisular, ¿verdad? El factor 4 ¿qué es? Calcio. Ya. Ahora, esta pregunta, chicos, ¿qué factor dio la vía extrínseca? ¿Se acuerdan? Habían dos vías. La extrínseca era por algo, una lesión externa, y algo estaba ahí expuesto por esa lesión externa, a diferencia de la interna, que es algo como de adentro del vaso. Entonces, la vía extrínseca, ¿cuál es ese factor?
chicos. Si no se acuerdan, igual díganme, no sé, para saber que no se acuerdan y enseñarles cuál es la respuesta. ¿Cuál es el factor que tiene relación con la vía extrínseca de afuera? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sino para ayudarles. No, no es el factor 2. Recuerda que el factor 2 es la protrombina. Y la protrombina era eso que se activaba, ¿no? Por el factor XABA en trombina. ¿Y qué hacía la trombina? Activaba al plasminógeno en plasmina. Y luego la plasmina formaba malla de plasmina para finalizar con la formación de todo ese coágulo. Y ahí se forma el trombo rojo. Entonces, muy bien, Marcela, es la del factor tisular. Que igual en un rato subo el PPT para que puedan ver de nuevo el esquema, no se preocupen. Ya, esta va a ser la penúltima pregunta. ¿Cuál es la etapa final de la hemostasia antes de la fibrinólisis? Antes de la fibrinólisis, o sea, para que se lise el coágulo, o sea, luego ya de terminar con toda esa fase, recién se inicia la fibrinólisis. O sea, ¿qué pasa? ¿Con qué se finaliza todo el coágulo para que ya luego el cuerpo diga, ok, ya hay que lisarlo porque ya acabó, ya tuvo su función? Oye, a ver, si no saben, en todo caso díganme, ¿cuál de estas alternativas es lo último que ocurre? ¿Cuál creen? Ojo, no estoy diciendo lo último para que se lise el coágulo, estoy diciendo lo último que ocurre en la formación del coágulo, en la coagulación. Lo primero, lo último que ocurre es la vasoconstricción, la vasodilatación. Lo último que ocurre es la fase de coagulación, la activación. Muy bien, exactamente. Lo último que ocurre es la hemostasia secundaria, o sea, la segunda fase, la que le sigue a la agregación plaquetaria, en la cual se activan factores de coagulación que terminan por formar una malla de fibrin. Y esa malla estabiliza el coágulo y luego pasan las horas, días, se sanó el vasito sanguíneo y recién viene la fibrinólisis. ¿Ya? A ver, ahora la última pregunta. Estoy buscando una pregunta tranca. Mm, ya sé más o menos cuál puede ser.
¿Cuál es, chicos? ¿Qué factor de la coagulación completa la reticulación de la fibrina para formarlo como una malla? Recuerden que les dije que el fibrinógeno se transformaba a fibrina, pero esa fibrina era como hilitos sueltos. ¿Qué teníamos que hacer con esos hilitos sueltos? Agarrarlo y que formen una malla. Ya, acá, para que forme la malla, ¿qué factor de coagulación se activaba, ¿no? En su forma, supongamos que es el factor de coagulación Y, se activaba su forma YA para que esa fibrina se enrede entre sí formando la malla. ¿Cuál de esos es? Lo vimos en el esquema, estaba abajo a la derecha, que yo incluso me confundí y luego les dije, no, no, no. ¿Cuál sería, chicos? Si no, igual pueden adivinar, si la hacen, pues genial. Quiero saber nada más cuál es su opinión. Antes de pasar ya a las patologías, chicos, para no tener poco tiempo. Ya, Marcela dice el XI. Mijail, ¿tú cuál dices? Solo quiero saber su opinión. Ahí estás. Ya, Mijail dice XI. Ya, estuvieron cerca. El 13. No se olviden. Muy bien, chicos. Para haber llevado por primera vez esta clase, lo han hecho bien. Se han respondido varias de las preguntas. Eso me dice que han entendido parcialmente, lo cual está genial, porque todavía ni llevan el curso y ya han aprendido qué es la hemostasia y qué es la coagulación. Solo les falta afinar algunos datitos, que son justamente los datitos de acá. Esta cascada es difícil de aprender. Incluso a mí me pasa que después de repetir y repetir esta cascada, no sé, varias veces al año, igual llega un punto en el que me olvido y tengo que repasarlo otra vez. Va a pasar, que hay muchos datos en medicina y nos olvidamos, la mente es frágil. Pero ¿qué tienen que hacer? Repetirlo, ¿no? Entonces, este esquema se los voy a dejar en el OneDrive, en realidad toda la diapo, y lo pueden imprimir, lo pueden pegar en su pared o lo pueden guardar como foto en su celular y de cuando en cuando lo revisan. Entonces, vamos a finalizar. Uy, acá hay más preguntas. Ya, entonces, no, pero esas preguntas ya son de laboratorio. Sí, sí, sí. Este es ya más para medicina uno porque si acá se dan cuenta, hablo de medicamentos como la heparina y la warfarina, que son que los van a ver en fármaco, ¿ok? Ahorita no lo vamos a ver, si no se me van a marear y no me van a entender nada. Así que vamos a ver ahorita las patologías. Ya. Patologías de la hemostasia primaria. ¿Recuerdan que en la hemostasia primaria intervenían las plaquetas, ¿no? Agregación plaquetaria. Ya, entonces si tengo menos plaquetas en sangre, pocas plaquetas en sangre, ¿se van a unir plaquetas para formar la agregación plaquetaria, para formar el trombo blanco? No, porque hay poquitas. O sea, la barrera de plaquetas, la agregación plaquetaria va a ser débil. Entonces la plaquetopenia impide la formación del trombo blanco, lo que va a generar que la persona pues siga sangrando por más tiempo, ¿no? Cuando la persona tiene un tiempo de sangrado mayor, se llama tiempo de sangrado aumentado, no hay mucha magia ahí. ¿Cuáles son los valores normales de plaquetas? Como les dije, algunos libros dicen de 150, 450, otros de 250, 450. Entonces, por debajo de 150 es leve, por debajo de 100 es moderado y por debajo de 50 ya es severo. Entonces, imagínate tener muy pocas plaquetas, eres muy susceptible a sangrar incluso a nivel del cerebro. ¿Ok? Cuando tienes 5.000, 10.000 plaquetas, eres muy susceptible a sangrar eh, a nivel cerebral. Pero bueno, patologías asociadas a la plaquetopenia, perdón, patologías asociadas a la hemostasia primaria, enfermedad de Bernard-Soulier, trombastenia de Glanzmann, von Willebrand. ¿En qué se diferencian estas? En la sustancia que está alterada en mis plaquetas. ¿Qué sustancias veíamos que eran necesarias para la agregación plaquetaria? La glicoproteína 1B, que se unía al factor de von Willebrand,
la glicoproteína 2B3A que se unía al fibrinógeno y este fibrinógeno a otra plaqueta por el mismo receptor. Y también tenemos al mismo factor de von Willebrand. Von Willebrand. Entonces, cuando haya alguna alteración en estas sustancias, las plaquetas pues ya no se van a unir. Imagínate que tu factor de von Willebrand está ausente o disminuido. ¿A qué se va a unir la plaqueta? Imagínate que esta glicoproteína 2B3A está alterada. ¿Cómo se van a unir al fibrinógeno y entre sí? No van a poder. Entonces vamos a comenzar con la enfermedad de Bernard-Solier. Es básicamente la alteración de la glicoproteína 1B. 1B. Ya. ¿De qué se trata la trombastenia de Glasman? Si se dan cuenta lo he puesto abajo porque es una glicoproteína un poquito más avanzada, la 2B3A. Y la enfermedad de von Willebrand, ¿por qué creen que se llama así? Porque es una alteración del factor de von Willebrand. Ya sea que hayan pocos factores de von Willebrand o ya sean que hayan muchos factores de von Willebrand, pero no están funcionando. O sea, puede ser una alteración cuantitativa o cualitativa. Terminamos con eso. Vamos a ver algunas preguntas tipo, por ejemplo, acá. El síndrome de Bernard-Solier, ¿cuál era? La deficiencia de la glicoproteína 1B, ¿no? El primero, Bernard-Solier. ¿No? Bernard-Solier, glicoproteína 1B. Entonces, ¿cómo va a estar el tiempo de sangrado? Si las plaquetas no se adhieren, más tiempo de sangrado, ¿no? Síndrome de Bernard-Solier. Mm, Acá. La trombastenia de Glassman. ¿Cómo está el tiempo de sangrado? Igual aumentado, ¿no? Ahora, en la trombastenia de Glassman, en el síndrome de Bernard-Solier, ¿las plaquetas están bajas, chicos? Mijail, Marcela, no. Las plaquetas están normales. La alteración es en estas proteínas, en estas moléculas que deberían funcionar para que las plaquetas se agreguen. Muy bien, entonces ahora vamos con la evaluación de la hemostasia secundaria y con esto terminamos. ¿Cómo se evalúa la hemostasia secundaria antes de pasar a las alteraciones? Tenemos dos tiempos. Si acá en la hemostasia primaria, si no se agregan bien las plaquetas, ya sea por plaquetopenia, Bernard-Solier, trombastenia o Willebrand, el tiempo de sangrado aumenta. En la hemostasia secundaria, si hay alguna alteración en los factores de coagulación, los tiempos también se alteran. Pero estos tiempos no se llaman tiempos de sangrado, sino se llaman tiempo de protrombina y el TTPA, que es el tiempo de tromboplastina activada. Tromboplastina activada. ¿De dónde surge el tiempo de tromboplastina? De la vía intrínseca. ¿Se acuerdan que en la vía intrínseca había muchos factores de coagulación? El 2, el 11, el 9, el 8. Ya, ¿y se acuerdan que en la vía extrínseca estaba el factor tisular? Luego el factor 7 se activaba por ese factor tisular, luego el factor 3 y así, y luego estaba la vía común, la última, en la que se formaba el XA con el VA, ¿no? El factor 5 y el factor 10 activados y activaban a la protrombina en trombina. Ya. Esa vía extrínseca, la que tiene poquitos de factores de coagulación, el tiempo que demora en activarse se llama tiempo de protrombina. En cambio, el tiempo que demora en activarse la intrínseca, como son más factores de coagulación, el tiempo tiene un nombre más largo, TTPA. ¿Ya? Y la vía común es evaluada por el tiempo de trombina, porque recuerden que en esta vía común ya la trombina se formó. Entonces, el tiempo que demora en actuar la trombina formada en la vía común, ese es el tiempo de la trombina. ¿Y qué me evalúa? La vía común. Ya. Entonces, eso está acá, ¿no? Tiempo de protrombina, evalúa el factor 2, el factor 7, perdón, el factor 10, TTPA, todos los demás, ¿no? Ya. ¿Cuál es la diferencia entre estos factores que están acá arriba en el tiempo de protrombina? Es que estos son vitamina K dependientes. ¿Se acuerdan de 1972? El 10, el 9 y el 8, aquí están. Perdón, el 10, el 9, el 7 y el 2, aquí están. En cambio, el TTPA tiene que ver con los de la vía intrínseca. ¿Cuáles son las patologías asociadas a la hemostasia secundaria? La hemofilia. Hemofilia quiere decir una persona sangra mucho.
Y sangra mucho, ¿por qué? Por un trastorno en estos factores de coagulación. La hemofilia A, la A, es por déficit del factor 8. La hemofilia B es por déficit del factor 9 y la C por déficit del factor 11. Las hemofilias 8, 9 y 11 tienen, por lo tanto, un TTPA elevado, ¿ok? Porque son de esa vía, de la vía intrínseca. Ya, muy bien, chicos. Entonces, eso sería todo. Ya no quiero agobiarlos con más porque si no, esto es un tema bastante álgido. Em, Acá hay más preguntas. Por ejemplo, acá miren, el TTPA aumenta en la hemofilia, ¿no? Como les mencioné, de la vía larga. El tiempo de protrombina no cambia en las hemofilias, ¿no? El TP, que es de la vía extrínseca, ¿no? La vía más corta, no cambia, como ven acá. Em, ya, después las demás preguntas, no, acá. No, sí, las demás preguntas ya son más avanzadas, son ya de medicamentos, que no lo vamos a hacer con ustedes solo quería que me sepan estos conceptos de aquí. Y ahora quiero mostrarles algunas preguntas de las enfermedades que hemos visto, a ver si han estado atentos. Ya. Mijail, Marcela, ¿están ahí para las últimas preguntas? Ya, Mijail, sí. No, 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 no vean, no vean, no vean. No vieron nada, no vieron nada. Ya. Yo sé que no vieron nada y que van a responder con honestidad. Ya. ¿Cuál de las siguientes pruebas es más comúnmente anormal en la enfermedad de von Willebrand? Anemia, trombocitopenia, razón normalizada internacional, tiempo de protrombina, tiempo de sangrado. La enfermedad de von Willebrand primero tienen que distinguir de dónde es. ¿Es alteración de algo de la hemostasia primaria o de la secundaria? Y la primaria, ¿qué tiempo está alterado? Y la hemostasia secundaria, ¿qué tiempo se altera? ¿Cuál es la respuesta, chicos? Mijaín, Marcela, ¿están ahí? De ya culminar. Muy bien, claro, es el tiempo de sangrado, ¿no? Porque recuerden que von Willebrand es necesario para la hemostasia primaria, ¿no? La agregación de las plaquetas. Si mis plaquetas no se agregan, más tiempo sangrando. En cambio, la hemostasia secundaria, que tiene que ver con los factores de coagulación, son los tiempos ya con nombres especiales, ¿no? La protrombina, tiempo de tromboplastina, tiempo de trombina. Ya. Muy bien, chicos, entonces eso sería todo. No encuentro más preguntitas. No, no encuentro más preguntitas, la verdad. Ya, a ver, si alguno estuvo atento, le va a dar a esta pregunta. ¿Cuál de los siguientes factores de coagulación es deficiente en la hemofilia B? 8, 9, 7, 12, 10. ¿Cuál es, chicos? Miguel y Marcela.
Les doy una pista. Yo les comenté hemofilia A, B, C. Ya, y los factores de coagulación están en orden ascendente. Por ejemplo, supongamos que el A es 1, el B es 2 y el C es 3. Ya, algo así estaba. Era A, B, C y era un número pequeño, luego uno mayor, luego uno mayor. Esa es mi pista. Mijail Marcela. Hemofilia B es factor 8, 4, 7, 12. Ay, no, esperen, es que escribí más las alternativas. Bueno, ya me delaté. Es el factor 9, ¿no? Ya. A ver, la última pregunta, ahora sí. El tiempo de protrombina es una medida de cuál de los siguientes componentes. O sea, ¿qué me evaluaba el tiempo de protrombina? Recuerden que habían dos tiempos, ¿no? TTPA, TP, o perdón, habían tres, y TT. Uno era para la vía común, otro era para la vía intrínseca, que la intrínseca era la más larga, y otro era para la vía cortita, la extrínseca. Entonces, ¿cuál es el tiempo? Perdón, el tiempo de protrombina, ¿con qué vía es? ¿Con la más larga, con la más corta, con la vía común? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuál era la más larga? Muy bien. Ah, no, espera, ¿la C? Ah, ya sí, sí, sí. No, la A, la A, la A. Es la A, ya, chicos. Recuerden que la vía extrínseca es la más cortita. Acá les voy a mostrar de nuevo el esquema, no se preocupen. Yo sé que el tema parece como un trabalenguas. La primera vez que uno aprende este tema es bastante complejo, pero yo sé que conforme lo estudien, yo sé que lo van a aprender. Miren, vía extrínseca tenía que ver con algo de fuera, ¿no? Con un trauma, un golpe. Eso activa o expone el factor tisular que me activa el factor 7 en factor 7A. Ahí se acabó la vía extrínseca. Luego se une a uno de la vía intrínseca y me transforma el factor 10 en un factor 10 activado. El factor 10 activado se une al factor 5A, acá inicia la vía común, ¿no? Porque es lo común entre ambos, que esto me activa la protrombina, factor 2 en factor 2A o trombina. Y ahí termina la formación de fibrinógeno en fibrina. Miren cómo la vía intrínseca es la más larga, el tiempo es el más largo, TTPA. En cambio, la vía más corta tiene el tiempo más corto, TP. Y la vía combinada, la vía común, es el tiempo TT, ¿no? Común, igualitos, TP. Muy bien, chicos, entonces espero realmente que hayan aprendido el día de hoy. Igual tienen que repasar